Bueno amigos, hoy les traigo este video de un instrumento de medición quizás el más completo que existe. Y si quieres saber de cuál se trata, vete este video hasta el final. Bueno, hoy les traje al canal un multímetro, un instrumento de medición de la marca Mustol y es la referencia MDS 8207. Un multímetro que tiene todas las funciones básicas como los multímetros más comunes, pero el valor adicional que tiene, que es lo que bastante interesa, es que tiene función de osciloscopio. Eso le da un valor bastante agregado a este instrumento de medición, gracias a la gente de Banggood que nos mandó para acá, para el canal, para que hiciéramos pruebas con él y le enseñáramos a ustedes todas las características y toda la gama de funciones interesantes que tiene este multímetro. Un saludo para ellos. Vamos a ver entonces qué contiene la caja. Y por aquí vemos un manual de instrucciones. Vemos el multímetro, tiene un aspecto bastante bonito. Funciona con 3 baterías AAA que están aquí en la parte de atrás y tiene cierta secuencia para instalar las baterías. Tiene los cables, unas puntas que son bastante resistentes, el cable de buen grosor, se ven de buena calidad. Tiene un forrito para guardar el multímetro para cuando estemos trabajando con él. Ya estos son los plásticos donde él vino, como ya yo estuve haciendo las pruebas, y tiene unos protectores para las puntas. Aparte también tiene una termocupla, esa la tengo por aquí, y es la que nos sirve para medir temperatura. Entonces, una de las primeras impresiones que te da cuando encendemos el multímetro es el sistema de barrido que hace la pantalla. Entonces, eso por lo menos llama enseguida bastante la atención. Comenzando con las funciones más básicas que tiene este equipo. Contamos con prueba de voltaje alterno. Para cambiar la función es hundiendo este botón que dice F3. Ahí estamos probando voltaje alterno. Ahí podemos probar frecuencia. Y ahí podemos probar ganancia, ciclo de ganancia. Y pues bueno, pues volvemos a voltaje DC. Movemos la perilla, aquí podemos probar ya resistencia. Podemos probar diodo. Podemos probar continuidad. Podemos probar capacitancia. Y listo, volvemos a resistencia nuevamente. Entonces en la siguiente opción podemos probar temperatura. Si la queremos en frecuencia, en microfaradio, en centígrado o en Fahrenheit. Tenemos la otra función donde podemos probar la ganancia de transistores HFE. Los que conocen de electrónica saben que los dos tipos de transistores que existen, NPN o PNG. En la siguiente función podemos probar milicorriente, ya sea voltaje directo y aquí voltaje alterno. Podemos también probar frecuencia y ganancia. La siguiente función podemos probar hasta máximo 10 amperios en voltaje directo y en voltaje alterno. Y estas dos últimas escalas ya son para la función de osciloscopio, que eso lo vamos a dejar para más adelante. Entonces es un multímetro. La telemetría que tenemos aquí en la pantalla es bastante sencilla de interpretar. Uno de los tips o recomendaciones que hace el fabricante es, al momento de medir corrientes, no hacerlo con voltajes mayores a 250 voltios.
Recomendaciones también del equipo es para cambiarle la batería, hacerlo con el equipo apagado. Si no se manipula, se apaga después de 15 minutos. También el manual te indica cómo quitarle esa función. Bueno, para entrar en contexto de las funciones de cada uno de los botones del multímetro, aquí les tengo esta fuente, de las más sencillas que se puede construir: transformador, puente rectificador y condensador. Entonces, el multímetro tiene dos modos de medición. El primero se llama REL y lo seleccionamos con F1. Y este consiste en tomar una muestra del voltaje, ¿verdad? Y eso va a llamar voltaje de referencia. Y si hay una variación en el voltaje de esta fuente, él te va a mostrar la diferencia. Entonces, aquí vemos que tenemos 18.5. Y si yo hundo la función de REL, ya me tomó el voltaje de referencia. A ver dónde lo tenemos aquí: 18.5 positivo. Y si yo quito el condensador, vemos que el voltaje se nos cayó 0.10 voltios. Entonces, esa sería la primera función. Si queremos hacerlo lo contrario, volvemos a hundir esta. Miren, ahí tenemos 12.4 voltios. Hundimos la función REL. Ahí vemos, nos tomó este voltaje de referencia 12.4. Y si pongo el condensador, ahí vemos cómo nos está mostrando la diferencia por encima o positivo. El otro método o el otro modo de medición es este que se llama P-H. Y podemos seleccionarlo con F2. Este significa, o este nos mostrará el valor máximo y el valor mínimo de la medida que estaremos haciendo. Entonces vamos nuevamente. Nos vamos a la función de F2 y aquí observamos el valor máximo, nos dice que es 18.52 y el valor mínimo 18.51. Si quitamos el condensador, vemos que el voltaje mínimo nos cayó y enseguida nos lo va a mostrar aquí. Si queremos, podemos navegar con estas otras dos opciones. Podemos detener la medida y, a pesar de que esto nos varíe aquí en el circuito, las que tengamos aquí abajo no nos van a cambiar. Y hundiendo el botón del reset, bueno, aquí primero le quitamos el stop y entonces ya podemos cambiar o tomar nuevamente nuestra medida en el modo P-H. Si queremos salirnos aquí, solamente darle S con F1 y listo. La otra función del botón R, con él podemos seleccionar la escala de medida. Si podemos hacerla manual o podemos hacerlo automático. Si lo dejo presionado, él pasa a modo automático. Si la hundo, ahí vemos que va cambiando de acuerdo al decimal. Otra de las funciones que más me encanta de este multímetro lo logramos con este botón que dice S. Ese nos sirve para guardar hasta 100 medidas en cualquiera de estas escalas y 50 medidas en la escala de osciloscopio. ¿Cómo lo logramos? Hundimos primero una sola vez el botón S. Ahí vemos que nos apareció la opción de hold, de ayuda, y después nuevamente vamos a hundirlo y lo dejamos sostenido. Ahí vemos que automáticamente nos va a seleccionar o a ubicar un cursor y nos va a mostrar todas las medidas que nosotros anteriormente ya habíamos grabado.
Entonces vamos a elegir un espacio en blanco. Ahí vemos que está en el número 5 y vamos a darle grabar. Y ahí vemos que se nos grabó nuestra medida que acabamos de hacer. Si quisiéramos borrarla, vamos a borrarla. Solamente es mover el cursor y le damos F3, que es borrar. Listo, ahí se nos borró. Si vamos a salirnos de aquí, volvemos a hundir ese y se nos sale. Y volvemos a hundirlo para que se nos quite el hold. Estos modos de navegación que les mostré aquí prácticamente los tienen en todas las medidas. Ahí vemos que en corriente alterna lo tiene. Bueno, en frecuencia ya no lo tiene. Vemos que en resistencia lo tiene. Diodo lo tiene. Algo interesante de este multímetro es que en la medición de diodo, vamos a conseguirnos uno por aquí. Él nos va a mostrar, vemos que aquí está encendido. Él nos va a mostrar el voltaje al que se polariza el diodo. Vamos a coger otro diodo ahora. Y ahí vemos que se polariza a 1.7 voltios. Para medir temperatura solo es colocar la termocupla aquí entre el borde común, que es el negro, y el rojo. Y ahí tenemos la temperatura ambiente. Con esto podemos cambiarlo a Fahrenheit o centígrado. Bueno, entramos a la función que todos queremos ver, y es la de osciloscopio. Vemos la telemetría que nos muestra el multímetro, bastante llamativa, bastante bonita. Y para realizar mediciones en osciloscopio tenemos que cambiar la punta positiva de este lugar y ponerla aquí donde dice osciloscopio. Ese es el primer paso que tenemos que hacer enseguida. Entonces vamos a comenzar midiendo nuestro circuito nuevamente. Y para comenzar a tener una lectura enseguida de lo que estamos midiendo, podemos comenzar con el botón de R. Entonces ahí lo hundimos una vez. Mire que aquí nos aparece una palabra autocalibrando. Y él enseguida nos va a mostrar la gráfica o la forma de onda de nuestro circuito. Aquí, como es DC, vemos que aquí no lo mostró. Y tenemos un voltaje BRMS. Las personas que saben electrónica sabrán qué significa eso, de 19.1 voltios. Tenemos por aquí también voltaje pico a pico. Eso es importante también. La telemetría de este equipo. Frecuencia, vemos aquí que no tenemos. Batería, en el modo que como estamos midiendo, tenemos la amplitud de 5 voltios. Tenemos los voltios por división. Ahí vemos que estamos en 20.0 milisegundos. Y aquí la forma de onda. Entonces yo voy a retirar el condensador y vemos qué pasa. Entonces vimos o estamos viendo de que la forma de onda cambió. Entonces con estos botones aquí podemos hacer también otra navegación con el osciloscopio. El primero, que es el F1, podemos cambiar la base de tiempo. Si lo hundimos, vemos que cambia una flechita. Y con esa podemos cambiar nuestra base de tiempo, que verla donde la tenemos aquí. Tenemos en 5 milisegundos. Si seguimos andando, vemos cómo nos cambió nuestra frecuencia o nuestro periodo. Aquí le damos exit si queremos salir, o aquí en posición
es por si yo quiero mover esta forma de onda hacia la derecha o hacia la izquierda. Y me puedo salir nuevamente. El segundo botón, que es este de aquí, en F2, es para cambiar. Aquí vemos que ya se nos coloreó la amplitud. Vemos que estamos en 5 voltios. Ahí vemos que cambia a 2. Mira que ya casi no vemos la forma de onda. Y ahí tampoco casi la vemos. Entonces yo voy a aumentarla. Miren que aquí lo pusimos en 20 voltios. Ahí vemos cómo se ve. El tercer botón, que es F3, es el disparo del Tiger. Entonces con eso podemos seleccionar. Aquí está en automático en qué momento el multímetro captura la forma de la onda para nosotros poder visualizarla aquí fácilmente. Entonces también tiene unos modos. Aquí vemos que podemos cambiarlo, si inicia de este lado o inicia del lado derecho. Aquí tenemos para cambiarlo al modo de sencillo, normal y en automático, es como lo tenemos nosotros. Y en el level también podemos modificarla si de a dónde queremos que parta la forma de la onda. De aquí podemos salir simplemente y listo. Y con F4 vamos a grabar la forma de onda para que nos quede almacenada en el multímetro. Entonces ya dimos parámetro y ahora le vamos a dar S para grabar. Entonces aquí nos va a decir en qué posición, así como ahorita, en donde queremos grabar nosotros. Vemos que aquí esta está vacía y le vamos a dar grabar. Listo, ahí nos grabó nuestra forma de onda, nuestra medida. Si vamos a salir, hundimos S y listo. En general, contento. Se lo recomiendo, un equipo bastante práctico para cualquier técnico en electrónica, en electricidad, para conocer las formas de onda. Es muy importante eso. Se lo recomiendo. A la parte de abajo le voy a dejar un link, le voy a dejar un código de descuento también para que puedan adquirirlo. Los quiero desear un feliz día, bendiciones y gracias nuevamente a la gente de Banggood.